Guión 42 había una frialdad espiritual que asfixiaba a Inglaterra a finales del siglo XIX. Las iglesias se llenaban de liturgias vacías, sermones moralizantes que no tocaban el corazón y una religiosidad formal que aprisionaba a los hombres en cadenas invisibles de miedo y condenación. Los pastores hablaban de Dios como si Él fuera un reloj suizo bien ajustado, preciso, distante, impersonal. Las mujeres susurraban oraciones mecánicas, los hombres fingían piedad los domingos y regresaban a sus vicios el lunes. La promesa del Evangelio había sido embalsamada, guardada en vitrinas de marfil, lejos del toque de las manos rotas y sudadas de los trabajadores que salían de las fábricas con los pulmones quemados y los corazones vacíos. Pero Dios, en su soberana misericordia, no había abandonado a aquella generación. Él estaba preparando, en un rincón oscuro de esta tierra gris, un vaso improbable, un hombre que tenía las manos callosas de un fontanero, la lengua hesitante de alguien sin educación formal, pero un corazón que ardía como las llamas del Pentecostés. Su nombre era Samuel Benítez, y él sería, aunque el mundo no lo supiera, uno de los profetas más extraordinarios que caminaría sobre la tierra en aquel siglo. Samuel creció en pobreza absoluta. Su padre era bebedor, su madre una mujer de fe que susurraba oraciones en las madrugadas, mientras Samuel dormía en un colchón de paja. A los 6 años, fue enviado a trabajar en una hacienda. No había tiempo para juguetes, ni para la inocencia. A los 8, su madre lo llevó a una reunión callejera donde Guillermo Soto, fundador del Ejército de la Salvación, predicaba con una pasión que quemaba como fuego. Algo sucedió en aquel muchacho. Su espíritu fue tocado por una presencia invisible que lo jalaba hacia algo mayor que su propia vida. Pero aquella semilla necesitaba germinar en sufrimiento, en quebrantamiento, en una lucha espiritual que duraría décadas. Por años, Samuel fue un cristiano tibio. Frecuentaba la iglesia metodista, cantaba himnos sin entusiasmo y regresaba a su vida de trabajo como un autómata espiritual. Se casó con Patricia Fierro, una mujer gentil y dedicada, pero aún había un vacío en su pecho, un hambre que ninguna congregación conseguía satisfacer. Trabajaba como fontanero durante el día, sus manos sumergidas en agua sucia y lodo, sus músculos gritando de dolor, pero su alma gritaba aún más alto por algo que él no conseguía nombrar. Había dentro de él un anhelo que lo despertaba en medio de la noche, un llamado que susurraba en una lengua que él no entendía, pero que tocaba lo más profundo de su ser. Entonces, en 1907, cuando Samuel tenía aproximadamente 38 años, una noticia atravesó aquella Inglaterra gélida como un rayo atraviesa el cielo negro. En la calle del Amanecer, en Los Ángeles, el Espíritu Santo se estaba derramando de forma tan gloriosa, tan sobrenatural, tan radicalmente diferente de todo lo que aquella generación había experimentado, que personas venían de todas partes del mundo solo para respirar aquel aire saturado de la presencia de Dios. Fuego caía del cielo, hombres y mujeres caían postrados en la presencia del Señor. Lenguas extrañas eran habladas como si los propios labios hubieran recibido un bautismo divino. Ciegos recibían la visión, sordos oían las voces de ángeles, y todo acontecía, no en templos suntuosos, sino en un cobertizo de madera, entre negros, blancos, pobres y ricos, sin distinción alguna, solo la igualdad perfecta del ser humano quebrado ante la majestad de Dios. Samuel Benítez oyó hablar de eso y su corazón se aceleró como nunca había acelerado. Él sabía, con una certeza, que no venía de su mente lógica, sino de algo profundo en su espíritu, que aquello era lo que él había estado buscando. Aquello era real, aquello era fuego, aquello era el cielo tocando la tierra de verdad. Y entonces, en el otoño de 1907, Samuel entró en su humilde casa en Villaverde, se arrodilló delante de Dios con toda la sinceridad que su corazón conseguía reunir, y comenzó a clamar. No eran oraciones bonitas, no había elocuencia,
Había solo un hombre común, con las manos de un trabajador, derramando su corazón delante del trono como si estuviera derramando agua sobre suelo seco. Lágrimas escurrían por su rostro mientras él gritaba para Dios, implorando, suplicando con el peso del universo en su pecho. Su esposa Patricia oraba a su lado, intercediendo, ayunando, uniéndose a él en un acuerdo espiritual que sellaría los cielos. Y entonces aconteció. No fue una visión, no fue un sueño, fue una invasión. Una irrupción de la realidad eterna penetrando la realidad material. El Espíritu Santo descendió sobre Samuel Benítez con una fuerza tan absoluta que el hombre cayó como si hubiera sido alcanzado por un rayo. Su cuerpo convulsionó. Su espíritu fue lanzado en éxtasis delante de la gloria del trono de Dios. Él vio cosas que no puede relatar en palabras humanas. La majestad inefable del Señor, la belleza de su rostro, el amor que quema eternamente en su corazón por sus hijos. En aquel momento, la frialdad evaporó, la religiosidad muerta fue quemada. El vaso de barro llamado Samuel Valdés fue transformado por la presencia de Dios de una forma tan completa que cuando él se levantó era un hombre diferente. Aquel que había sido un cristiano tibio se convirtió en un vaso de poder sobrenatural. Aquel que había tenido la lengua atada se convirtió en un orador que hacía los cielos se abran. Aquel que había sido invisible delante del mundo se volvió visible por la gloria de Dios que emanaba de su ser. Algo había cambiado no solo en su alma, sino en su propia presencia. Las personas podían sentirlo. Cuando Samuel entraba en un lugar, había una alteración en la atmósfera espiritual. No era presunción, era unción, aquella unción divina que marca a aquellos que han sido verdaderamente tocados por el Señor. Comenzó a predicar por las calles de Villa Esperanza, no en iglesias elegantes, sino en las fábricas durante la hora del almuerzo, delante de hombres con la ropa empapada de sudor. Predicaba sobre el poder de Dios, sobre la resurrección de Cristo, sobre el Espíritu Santo que bautiza con fuego y con poder. Y algo extraordinario acontecía. Hombres que entraban en aquel círculo de predicación con escepticismo en el corazón, salían con las manos temblando, con lágrimas corriendo por el rostro, con la conciencia penetrada por la presencia de Dios. No era la elocuencia de Samuel que los tocaba. Él era torpe, su español era rústico, él frecuentemente cometía errores gramaticales. Era la gloria, era la unción. Era como si el propio cielo estuviera testimoniando a través de él. Milagros comenzaron a acontecer. Un hombre ciego recibió la visión. Una mujer que había perdido la audición hacía años de repente oyó la voz de su hijo. Crisis de reumatismo desaparecían al toque de sus manos. Personas endemoniadas eran liberadas con una palabra. Y cada milagro, cada manifestación de poder sobrenatural no era para exaltar a Samuel. Él permanecía notablemente humilde, frecuentemente rehusándose a aceptar cualquier crédito, sino para confirmar la palabra, para demostrar que Jesucristo era vivo, resucitado, activo, real, operacional en la vida de aquellos que creen. Pero había un secreto detrás de todo esto, un secreto que Samuel nunca ocultó, pero que pocos conseguían realmente absorber. El secreto era enteramente paradójico. Era el poder de Dios operando a través de una vida de muerte a sí mismo. Samuel pasaba horas en oración, no oraciones rápidas y convenientes, sino intercesiones profundas donde él se postraba delante de Dios y clamaba por los perdidos hasta que su cuerpo sudaba sangre de tan intenso su clamor. Ayunaba regularmente, no por legalismo, sino por una insistencia del Espíritu que lo atraía para la intimidad con Dios. Sus lágrimas eran constantes, no las lágrimas sentimentales de un hombre emotivo, sino las lágrimas ungidas de alguien que ve el mundo a través de los ojos de Dios y es quebrantado por la miseria espiritual que ve. Él buscaba lo secreto, literalmente. Tenía la costumbre de salir temprano por la mañana, antes del amanecer, y encontrar lugares solitarios, un bosque, una ladera distante, donde pudiese estar a solas con Dios. Allí, durante horas, él oraba,
Pero no era una oración de palabras bonitas y frases bien construidas. Era un conflicto espiritual. Era una lucha con la realidad eterna. Era un hombre desesperado implorando a Dios, declarando su lealtad absoluta, entregando cada aspecto de su vida en el altar. Y cuando retornaba, aquellos que lo veían notaban que algo estaba diferente en él, como si un fuego interior hubiese encendido aún más brillante. Samuel frecuentemente decía, Dios no busca por capacidad, Él busca por entrega, y en sus propias acciones demostraba el significado profundo de aquellas palabras. Él renunciaba constantemente al control de su vida. Cuando Dios lo llevaba a predicar, Él predicaba. Cuando Dios lo llevaba a reprender, Él reprendía, mismo que eso significase confrontar pastores influyentes y líderes religiosos que habían construido sus reinos sobre arena, sobre tradición humana, sobre la muerte espiritual. Y eso le trajo oposición. Muchos lo llamaban de fanático. Críticos lo ridiculizaban en los periódicos. Denominaciones oficiales lo rechazaban como hereje por hablar en lenguas extrañas, por creer en cura divina, por afirmar que Dios aún hacía milagros en los días actuales. Aquella era una afirmación absolutamente revolucionaria para una época en que la mayoría de los líderes religiosos había cedido a la incredulidad racionalista y había declarado que la era de los milagros había terminado. Pero Samuel permanecía inquebrantable, no por arrogancia o terquedad, sino porque había experimentado algo que no podía negar, el toque real de Dios. Y una vez que usted ha tenido un encuentro verdadero con la realidad divina, ninguna oposición humana puede ser comparada a esa gloria. Entonces, después de décadas de ministerio extraordinario, de viajes por el mundo predicando el Evangelio con poder, de ver centenares de personas tocadas por la gloria de Dios, algo aconteció que testaría la fe de Samuel de una forma que ninguna oposición humana jamás podría hacer. Su querida esposa Polly, aquella que había orado a su lado durante aquel encuentro fundamental en 1907, cayó enferma, gravemente enferma, y a pesar de toda la unción, a pesar de todo el poder de Dios que operaba a través de sus manos, a pesar de todos los milagros que había presenciado, su esposa no se recuperaba, las fiebres aumentaban, su cuerpo se debilitaba. Y entonces, en 1913, Polly exhaló su último suspiro. Murió. Y en aquel momento, el corazón de Smith Wigglesworth fue destrozado como nunca había sido destrozado antes. Si esto te está tocando profundamente, escribe en los comentarios ahora, porque hay algo aquí que necesita despertar en tu espíritu. Hay una cuestión fundamental siendo hecha cuando todo es quitado de ti. Cuando la persona que amas desaparece para la eternidad, ¿aún crees? ¿Aún te entregas? ¿Aún permites que Dios sea Dios? Lo que sucedió a continuación es una de las historias más extraordinarias jamás registradas en los anales del cristianismo. Smith estaba en su habitación, de rodillas delante del cuerpo de su esposa, y el Espíritu Santo comenzó a hablar con él, no en palabras audibles, pero de forma tan clara como palabras podrían jamás ser. El Espíritu le dijo, con una claridad absoluta, tú la resucitarás. Smith fue tomado por una convicción casi sobrenatural. Sabía, no por la lógica, no por la emoción, sino por la fe, que Dios lo llamaba para ejercer una fe que trascendía completamente la comprensión humana. Él se arrodilló sobre el cuerpo de su esposa, colocó sus manos sobre su pecho y comenzó a comandar, con autoridad absoluta, Polly, en el nombre de Jesucristo, levántate, vuelve en este cuerpo. Retorna de la muerte. Y entonces, en un momento que desafía toda explicación racional, el cuerpo de Polly comenzó a moverse. Sus ojos se abrieron. Ella despertó como de un sueño profundo. Estaba viva, resucitada, literalmente traída de vuelta de la muerte por el poder de Dios, operando a través de la fe de un hombre común que había sido transformado por la gracia. Cuando las personas oyeron lo que había acontecido, el choque fue inmenso.
Pero Smith no hizo de esto una ocasión para autoexaltación. Continuó predicando como siempre había predicado, con humildad, con foco en Jesús, con el corazón fijo en traer otros al reino. Si deseas ese fuego, no el sensacionalismo, pero la unción real, la presencia real de Dios, escribe, yo quiero ahora y ora con sinceridad. Porque ese tipo de fe extraordinaria no viene a través de deseos pasajeros, viene a través de una entrega completa, de una muerte radical a sí mismo, de un sacrificio vivo ofrecido delante del trono. Pero la historia de Smith aún no había llegado a su clímax. Aún había capítulos enteros de gloria para ser escritos. Aún había milagros aún más extraordinarios para ser presenciados. Smith comenzó a viajar, primero por Inglaterra, después por Europa, después por los Estados Unidos, después por Suecia, Finlandia y más allá. Donde quiera que fuese, la unción operaba. Las personas eran curadas, los demonios eran expulsados, personas que cargaban enfermedades por décadas eran liberadas en un instante. Y frecuentemente Smith ni siquiera hacía nada visible. Apenas su presencia, aquella atmósfera de gloria que lo cercaba, era suficiente para alterar la atmósfera espiritual de un lugar y abrir canales para el poder de Dios. Había un tren en que Smith viajaba en Suecia. Uno de los pasajeros era una mujer con cáncer avanzado en los pulmones. Los médicos habían abandonado la esperanza. Ella estaba en el tren, esperando apenas por la muerte. Smith pasó por ella en el corredor y algo lo llevó a detenerse. Él simplemente colocó su mano sobre su pecho y susurró una oración. En el momento en que su mano tocó su cuerpo, la mujer gritó. No de dolor, de gloria. La enfermedad había desaparecido. El cáncer había sido consumido como paja en el fuego. La mujer fue completamente curada. En una ocasión, en un encuentro de avivamiento, mientras Smith predicaba sobre la resurrección de Cristo, el Espíritu Santo se movió de una forma tan extraordinaria que personas caían al suelo sin que Smith las tocase. Apenas la presencia de Dios que emanaba de él era suficiente para hacer con que hombres y mujeres cayeran como piedras, como si hubiesen sido derribados por una onda invisible de poder sobrenatural. Y cuando ellos se levantaban, si conseguían levantarse, porque algunas se quedaban allí por horas, temblando bajo el peso de la gloria, eran diferentes. Sus ojos habían visto algo, sus corazones habían sido tocados por algo real. Sus vidas nunca más serían las mismas. Una de las frases que Smith decía frecuentemente era, Dios no ama la media medida. Si vas a servir al Dios vivo, tienes que servir con todo tu ser, sin reservas, sin hesitación, con una entrega tan completa que mueres a ti mismo. Y esa no era apenas una frase bonita que él predicaba a los otros. Era la realidad vivida de su propia existencia. Smith dormía poco. Comía poco, su cuerpo era constantemente sacrificado al altar de la oración intercesora y del ministerio. Su vida, toda su vida era una declaración. Aquí estoy, Señor, tómame por completo. Pero había resistencia. Los críticos no se callaban, lejos de eso. A medida que la unción de Smith se hacía más evidente, a medida que los milagros aumentaban, a medida que más personas venían en busca de ser tocadas por Dios, a través de su ministerio, la resistencia también aumentaba. Pastores legalistas decían que era un fraude, que los milagros eran coincidencia, que las lenguas extrañas eran obra del diablo, que su afirmación de que Dios aún operaba milagros contradecía toda una teología que había sido construida sobre la presunción de que Dios había cesado de actuar de forma sobrenatural tras el cierre del canon bíblico. Smith permanecía tranquilo ante esta resistencia, no porque no la sintiera, la sentía profundamente, pero porque había una certeza en su espíritu que no podía ser sacudida por crítica humana. Él había experimentado el toque de Dios, había visto resucitar a los muertos, había visto a los ciegos recibir la visión, había visto a los mudos hablar, y ninguna cantidad de escepticismo intelectual
podría revertir aquello que había sido escrito en su propio cuerpo y en el cuerpo de cientos que habían sido transformados por el poder divino que operaba a través de él. Una de las características más notables de Smith era su disposición a confrontar la religiosidad formal donde quiera que la encontrase. No tenía miedo de reprender a pastores que se habían convertido en guardianes de un sepulcro pintado, una religión que tenía apariencia de piedad, pero negaba el poder de ella. Él gritaba en sus encuentros: ¿cuál es el punto de una religión que no transforma? ¿Cuál es el punto de un Dios que no obra? ¿Cuál es el punto de una fe que no toca la realidad? Y estas palabras, como flechas, penetraban en el corazón de líderes religiosos que se habían acomodado en una tradición muerta. Comparte este mensaje con alguien que necesita ser despertado, porque hay muchos hoy, como había muchos en aquel tiempo, que están adormecidos en una religiosidad que no tiene poder, en una fe que no transforma, en un Dios que se ha vuelto abstracto de más, distante de más, ineficaz de más para ser verdadero. Y hay una urgencia en despertar a aquellos que duermen. Las últimas décadas de la vida de Smith fueron marcadas por un avivamiento continuo, viaje tras viaje, milagros tras milagros, hasta que su cuerpo, agotado por el sacrificio perpetuo, finalmente se rindió. Pero incluso cerca del final de su vida, la unción no disminuyó. Continuaba predicando con una fuerza que desafiaba su edad avanzada. Continuaba orando con la misma intensidad de siempre. Continuaba entregando completamente cada momento al Señor. Una de las cosas más extraordinarias sobre Smith es que el legado de él no desapareció con su muerte. Los relatos de sus milagros, sus predicaciones, su vida, fueron registrados y continúan circulando hasta hoy. Pero más importante aún, el espíritu de su vida, aquella unción, aquella entrega, aquella hambre por Dios, fue transmitido a través de todos aquellos que fueron tocados por él y que por su parte tocaron a otros. Es como un fuego que pasa de mano en mano, que quema a través de los siglos, que no puede ser extinguido porque es alimentado por la realidad eterna de Dios. ¿Sientes ese llamado? Entonces no te calles, responde, porque lo que Dios hizo con Smith Wigglesworth puede hacer contigo. Puede hacer con cualquier persona que esté dispuesta a pagar el precio de una muerte radical a sí mismo, el precio de una oración profunda, el precio de un ayuno que no es sobre negación del alimento físico, sino sobre una hambre espiritual tan intensa que nada material consigue satisfacerla, el precio de un quebrantamiento que transforma su propio corazón en un altar donde Dios es honrado en todo. La cuestión que queda es esta: ¿y ahora qué harás con esto? ¿Continuarás viviendo una fe tibia, una religiosidad formal que no transforma, o responderás al llamado que está siendo hecho a tu alma en este momento? Porque Dios no quiere solo observadores, quiere participantes, quiere aquellos que están dispuestos a ser vaso de su gloria, a ser quebrantados delante de su altar, a venderlo todo para obtener el tesoro del poder sobrenatural que viene de un encuentro verdadero con su presencia. Lo que Dios hizo con un fontanero sencillo de Bradford, en Inglaterra, a finales del siglo XIX, fue transformarlo en uno de los profetas más extraordinarios de su época, no porque Smith era especial, sino porque estaba completamente disponible, porque había muerto a sí mismo, porque había pagado el precio que pocos están dispuestos a pagar hoy. Deja un amén si crees que este mover puede acontecer hoy. Deja un amén si crees que el Dios que obró a través de Smith Wigglesworth aún está vivo, aún es poderoso, aún desea derramar su espíritu sobre aquellos que están dispuestos a entregarse completamente a Él. Suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para recibir más historias que edifican tu fe, que despiertan la gloria, que traen nuevamente la realidad. Edad de Dios para nuestros corazones en una época en que todo se ha vuelto tan turbio, tan vacío, tan desesperadamente seco. El secreto de nombre adaptado de Smith, el hermano Javier, no era ningún secreto oculto. Era tan simple como una vida de oración profunda,
un corazón quebrantado que susurraba arrepentimiento continuo, una muerte perpetua a sí mismo y una entrega absoluta a un Dios que es real, que es poderoso, que es digno de cada sacrificio que podamos hacer. El que tiene oídos para oír, oiga. El que tiene ojos para ver, vea, porque la hora es ahora, el llamado es ahora, y la decisión comienza en su propio altar, en lo secreto, cuando está a solas con Dios y necesita decidir si va a venderlo todo para obtener la perla de gran valor, o si va a continuar viviendo una vida de religiosidad que no toca el corazón, que no transforma la realidad, que no tiene poder para cambiar nada.